Ahora sí, nos acercamos ya a la recta final de este 5º Congreso y lo hacemos de la mano de una persona entrañable para nosotros en el plano de las ideas. Una persona que nos ha aportado una manera de interpretar la realidad, un marco teórico desde el que abordar retos complejos derivados del dinamismo social, como es la presencia de culturas diversas en nuestras aulas. E igualmente nos ha aportado también unas propuestas prácticas sobre la enseñanza del español como segunda lengua, una vertiente más, algo que obviamente forma parte de la competencia lingüística. Él ha sido un referente imprescindible en el proceso de formación de los coordinadores y coordinadoras de interculturalidad y desde aquí le queremos agradecer su aportación a la cualificación de los centros educativos para abordar esa creciente multiculturalidad desde una perspectiva inclusiva de la educación. Fernando Trujillo es doctor y profesor del Departamento de Didáctica de la Lengua y Literatura de la Universidad de Granada. Ha coordinado y participado en numerosas investigaciones relacionadas con la didáctica de la lengua y la innovación, así como de un modo específico aquellas relacionadas con la enseñanza del español como segunda lengua, un campo donde es una figura de referencia a nivel nacional e internacional. A lo largo de su trayectoria ha participado en numerosas actividades formativas, cursos, ponencias, talleres, publicaciones, tanto en el contexto de la formación inicial como permanente del profesorado, aportando sus ideas y experiencias en torno a la didáctica de la lengua española, del inglés, a la enseñanza de las segundas lenguas en contextos multiculturales y también incidiendo en propuestas metodológicas adecuadas con títulos tan sugerentes, esta es una muestra de algunas de sus publicaciones, de sus artículos, con títulos tan sugerentes, decía, como la competencia intercultural en la didáctica de la lengua, marcos, portafolios y tareas, entornos nuevos para la enseñanza de nuevas lenguas o gestión del aula, aprendizaje cooperativo para la enseñanza de la lengua. Igualmente, ha desempeñado distintos cargos de responsabilidad en el ámbito universitario y como asesor para las administraciones educativas. Como ejemplo, él forma parte del Consejo Asesor de Política Lingüística de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. En definitiva, posee una amplia formación y una gran experiencia que, además, quisiéramos resaltar, está aderezada con una visión crítica de la realidad y de los procesos de enseñanza-aprendizaje y con un compromiso con el mundo que le ha tocado vivir. Es una persona en permanente contacto con el profesorado, con los pies en la tierra. Sus propuestas parten del día a día y de su responsabilidad con la educación, con la formación de los futuros ciudadanos y ciudadanas en esta sociedad en la que se suceden cambios vertiginosos y en la que es necesario no solo saber, sino saber hacer, saber estar y saber convivir, cómo no, en un contexto de gran diversidad. Te agradecemos, Fernando, el esfuerzo que nos consta has hecho por acompañarnos en esta mañana y te damos una calurosa bienvenida. Sí. Bueno, muchas gracias, Mercedes. Pensé que estaba hablando de otro. Hasta que no dijiste mi nombre, yo pensé que, seguro digo, bueno, será Luis Morales o será los compañeros de Zaragoza. Para mí es un placer estar aquí con vosotros y realmente en ese sentido yo lo que quiero es empezar dando las gracias por permitirme participar en algo único, que es el 5º Congreso Regional Nacional de Educación de Cantabria. Es el único congreso regional que lo ve toda España a través de Internet. Eso me parece un privilegio tremendo, poder hablar aquí en un marco tan privilegiado y estar en el fondo hablando para mi gente en Cádiz o estar hablando para mis compañeras en Granada. Eso me parece una cosa espectacular. Y ahora voy a hacer algo que hacen los artistas y no nos asustamos, o que hacen los toreros, y es que yo voy a dedicar esta ponencia. Entonces yo soy un poquito raro, ya lo verán ustedes a lo largo de esta sesión. Bueno, pues esto es ponencia dedicada a gente que ha confiado en mí durante muchos años y que me ha dado la oportunidad de venir a Cantabria y de conocerles a ustedes, de conocer a las coordinadoras y coordinadores de interculturalidad y poder aprender de ellos. Cuando yo vine por primera vez a Santander y después a Torrelavega, yo decía unas cosas que estaban equivocadas y los coordinadores y las coordinadoras me fueron enseñando lo que tenía que decir para ir acertando. Entonces, en ese proceso ha habido gente que me ha permitido estar y yo creo que merecen bueno, pues que yo le dedique las 2 o 3 cosillas que venga uno a decir. Las tonterías no, esas son propias de la casa. Le voy a dedicar solo la parte seria y medianamente interesante. Bueno, a la Administración solo le voy a hacer una crítica para empezar.
Esto es lo único que voy a decir contra la Administración, entonces permítame que lo diga para empezar y ya puedo relajarme un poco, porque ahora mismo estoy muy tenso. Cámbienle el nombre a los centros de profesorado. Traigo varias propuestas, las pueden ustedes ver. No puedo pronunciar el nombre de su centro de profesorado, no suena bien en castellano. Entonces, le pido, por favor, que modifiquen ese aspecto para poder trabajar por competencia. Dicho esto, yo creo que no lo tomen tampoco, lo digo sin acritud, pero nos va a ir mucho mejor cuando cambien el nombre a los centros de profesorado. Bueno, comencemos. Bueno, yo también tengo que trabajar de pie, es otro defecto que tengo. Soy relativamente malo para trabajar sentado. ¿Alguien me ha gritado ya? Ah, que no se oye. Perdón. Es que yo estoy acostumbrado al karaoke y entonces el micro del karaoke es más receptivo. Durante un momento me has asustado, pensé que ya no estabas de acuerdo conmigo. Mi ponencia tiene un título un poco raro, ya lo han visto. Retos del mañana que afectan a la escuela de hoy. Y cuando anoche me puse a preparar la ponencia después de cenar, pensé, ¿cuáles son los retos del mañana? ¿Por qué has puesto ese título? Podrías haber puesto algo mucho más sencillo, competencias básicas y la lengua, y no te habrías comprometido a nada. Entonces me puse a pensar, me he inventado este heterónimo al estilo Fernando Pessoa, ¿vale? Es una especie de yo mismo, pero virtual, que es lo que ahora se lleva. Bueno, vamos a hablar de 4 tipos de retos que nos llegan a la escuela. Retos desde la sociedad o retos sociales, retos desde el individuo, retos desde el aprendizaje, retos desde la enseñanza. Vamos a intentar hilar o vamos a intentar reflexionar en torno a estos 4 retos para ir pasando de un reto a otro como si todo fuera lo mismo. Entonces, primera pregunta, ¿qué tipo de sociedad queremos construir? Vamos a intentar verlo. Segunda pregunta, ¿qué tipo de individuo queremos educar? Tercera pregunta, ¿qué tipo de aprendizaje queremos promover? Cuarta pregunta, ¿qué tipo de enseñanza queremos desarrollar? Después pensé, pues habrá que darle respuesta, y anoche no se me ocurrió ninguna. Entonces pongo, bueno, respuesta. Vamos a ver si somos capaces de encontrarla. Lo que sí se me ocurrió anoche eran cosas más concretas. ¿Cuántas lenguas hablan hoy en España? Y intenté responderme, 4. Castellano, catalán, gallego, vasco, y la lingua asturiana, y el valenciano, y le sumamos el inglés y el francés, o a lo mejor el alemán, en Mallorca, en la Costa del Sol, o el danés. ¿Cuántas lenguas se hablan en España? ¿A alguien se le ocurre alguna más? Lo que vamos a hacer es que vamos a coger la silla y vamos a hacer grupos de 5. Van ustedes moviendo un poco, pues si ven que no es factible en este momento, ¿qué otras lenguas hablamos en España? Como les veo un poco tímidos así para empezar, por la presencia de la Administración en la sala, yo hice una lista, a bote pronto. Bueno, pues hoy vamos paseando por nuestras calles y escuchamos hablar bereber, escuchamos hablar rumano, o incluso quechua, o escuchamos hablar búlgaro, ucraniano, wolof, panjabi, urdu, bengalí, yoruba. Impresionante. Qué bien suenan todas estas lenguas. Realmente es que hoy la calle y nuestras aulas, si tienen algo interesante, si tienen algo que realmente merece la pena para que trabajemos con esfuerzo, es que trabajamos en diversidad. Y también intenté entonces hacer este pequeño catálogo de la diversidad. Puse punto suspensivo porque imagino que no está toda recogida. A ver si ustedes son capaces de incorporar algún elemento de diversidad. Pensé, en mi clase, ¿qué tengo yo delante? ¿Quiénes son mis estudiantes? Bueno, pues tenemos estudiantes nativos que estudian castellano como su lengua materna, en comunidades monolingües. Y en las comunidades bilingües, pues tenemos estudiantes que estudian pues castellano como una segunda lengua, o euskera como una segunda lengua, o catalán. Y después tenemos estudiantes de origen extranjero, que estudian la lengua de la escuela como una segunda lengua. Y también tenemos estudiantes latinoamericanos que estudian su lengua materna, aunque sea otra variedad. Y también tenemos el estudio de las lenguas extranjeras como una materia del currículo. Y después, con la rica experiencia que estamos adquiriendo en centros bilingües, pues tenemos las lenguas a través de las áreas curriculares. Y además también tenemos pues, estudiantes con diversas necesidades educativas especiales que también aprenden la lengua 1, la lengua 2, las lenguas extranjeras. Ese es nuestro mundo hoy.
Eso es nuestra materia prima. La realidad hoy, la realidad lingüística, es multilingüe. Toda Europa es multilingüe. Probablemente todo el mundo es multilingüe. Probablemente esto haya sido siempre así. Y ciertas variables hacen ahora que lo vemos con mucha claridad. Probablemente esto sea mucho más en el futuro. Vamos a ir aumentando nuestra riqueza lingüística, nuestra diversidad lingüística. Y en una sociedad multilingüe, el derecho a aprender otras lenguas se suma al derecho a conocer y a utilizar tu lengua materna. Y quizás lo más interesante es que esto es así para todos, para los que hablamos castellano como lengua materna y también para los que no la hablan. Es decir, sea cual sea tu lengua materna, este derecho te pertenece. Bueno, pues la escuela nos corresponde, casi por mandato constitucional, pues buscar los mecanismos para educar en calidad, para educar con buenos resultados a todos juntos, a todos los hablantes de la lengua. En ese sentido, pues a mí me gusta ya decir claramente que creo que la escuela inclusiva no es una opción, no es algo que uno decida hacer de manera experimental. La escuela inclusiva creo que es más bien del campo de los deberes. Es un deber pedagógico y es un deber moral. Es deber pedagógico porque todos podemos aprender de todo. Y no tenemos razones para pensar que eso no es así, ni que sea perjudicial, ni que nadie vaya a aprender menos. Y además un deber moral. Estamos construyendo una sociedad. Y esa sociedad la vamos a aprender todos juntos, vamos a aprender todos con todos. Esto ha sido la parte teórica de mi exposición. Ya se pueden ustedes relajar. ¿Les ha parecido bien? ¿Hay alguien que discrepe, alguien del fondo que quiera gritar algo? No, ¿no? Entonces yo me preguntaba, bueno, en realidad es relativamente fácil decir lo que yo he dicho. Solo consiste en que te den un micrófono y te inviten al Congreso Regional Nacional. La pregunta es si esto se puede hacer. Si se puede hacer, si todo esto se puede montar, si tenemos andamios para hacer toda esta nueva arquitectura. Yo pienso que sí. Sí tenemos andamios para construir una escuela inclusiva, una escuela que realmente nos permite aprender todos de todo y todos con todos. Lo que pasa es que vamos a necesitar buena argamasa. Yo he intentado clasificar los tipos de cemento que tenemos que utilizar. Todo el currículum, toda la escuela, toda la familia, toda la comunidad, toda la sociedad. Iba a poner toda la administración, pero como dije que no me voy a meter con la administración, he puesto toda la sociedad. Todo el currículum, porque nos corresponde buscar las estrategias metodológicas, las estrategias de trabajo apropiadas y también los mecanismos de evaluación eficaces y justos. Afortunadamente, hoy por hoy estamos hablando mucho de evaluación, mucho de evaluación. Bueno, tendremos que pensar también de evaluación en escuela inclusiva. A ver si esta nueva fiebre de evaluación en realidad construye otro tipo de sociedad que no nos gusta. Lo tendremos que pensar también. En todo caso, tenemos que buscar estrategias metodológicas y mecanismos de evaluación justos y válidos. Bueno, yo vengo un poco a decirles que lo que ustedes hagan en la escuela, a mí me parece bien. Yo tengo respeto por lo que ustedes hacen en la escuela. Mi padre era maestro y yo le tengo mucho respeto a mi padre. Entonces, lo que él hacía, yo le tengo respeto. Yo no vengo a decirle cómo tienen ustedes que trabajar, entre otras cosas porque no sé cómo trabajan todos ustedes. Un par de ustedes sí, pero no todos. Lo que ustedes hagan en la escuela yo le tengo respeto. Bien es cierto que cualquier trabajador debe saber que hay mecanismos más eficaces para realizar su trabajo y mecanismos menos eficaces. Yo he intentado eso simbolizarlo con distintos tamaños de letras. Bueno, yo creo que hoy por hoy la lectura que se ha hecho de refuerzos educativos y agrupamientos flexibles, pues a veces es poco eficaz para la construcción de una escuela inclusiva en la que todos aprendemos de todo y todos aprendemos con todos. Por contra, hay estrategias de trabajo de las que ustedes utilizan que son muy potentes. Si ya la están utilizando, adelante, fantástico. Me lo cuentan, me lo envían en un correillo. Hay algunas de las que yo he visto que ustedes utilizan que me gustan mucho. No sé, he puesto ahí proyectos interdisciplinares o tutoría entre iguales, participación de la familia y trabajo cooperativo. O proyectos de investigación o salidas didácticas. Es decir, tenemos estrategias metodológicas más o menos eficaces. Esta diapositiva he estado casi 2 horas para hacer que todo aparezca así y yo pueda seguir hablando.
Para el desarrollo de la competencia comunicativa y también de las otras 7 competencias, hay algunas propuestas metodológicas contrastadas por la investigación que parece que funcionan, pero yo no les voy a aburrir describiéndolas. Una estrategia, una diapositiva y vamos que nos vamos, que viene la consejera. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de tareas, socialización rica, las TIC, trabajo cooperativo, currículum integrado y plurilingüismo para la construcción de la escuela inclusiva. Tareas, solo 2 párrafos. Todo aquella de ustedes que sea inspector se puede leer el primer párrafo, los demás podemos leer el segundo párrafo exclusivamente. Esto dicho con cariño hacia la inspección educativa, simplemente. Tareas son una amplia serie de acciones, como por ejemplo mover un armario, escribir un libro, obtener determinadas condiciones en la negociación de un contrato, jugar una partida de cartas, pedir comida en un restaurante, traducir un texto de una lengua extranjera o elaborar un periódico escolar mediante trabajo en grupo. Marco común europeo de referencia para las lenguas. Un libro muy interesante y que yo imagino que ustedes conocerán y habrán leído, excepto el capítulo 9, que es sobre evaluación y que no se lo puede leer nadie en Europa, porque es bastante ilegible. Bueno, el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, que es nuestro libro de referencia, es nuestro libro de cabecera, es un libro orientado hacia las tareas, porque las tareas es un mecanismo de trabajo validado por la investigación, validado por la experiencia. De estas tareas, excepto mover un armario, las demás las pueden utilizar. Yo no recomiendo que muevan armario en primaria ni en secundaria. Currículum integrado. Cuando yo trabajo con compañeros de primaria, con compañeras de primaria, cuando cuento qué es el currículum integrado me dicen globalización. Y en realidad es que es mucho más fácil saber qué es currículum integrado cuando uno tiene incorporado en su práctica el concepto de globalización. Pero el currículum integrado ya saben todos ustedes, mucho mejor que yo, que no consiste en nada más que utilizar los textos del conocimiento del miedo para practicar la lectoescritura en lengua. Y los problemas que el medio natural, social y cultural nos propone para resolverlos desde el razonamiento matemático y los enunciados de los problemas matemáticos para leer y para escribir. Es decir, es superar la distribución del conocimiento por materias, que no es más que un acuerdo al que llegamos en un momento. La ley, además, la norma nos permite empezar a agrupar en ámbitos las materias. Vamos a utilizarlo, vamos a trabajar por ámbito, vamos a pensar de una manera más colegiada, más grupal. No solo se puede hacer, sino que hay muchísimos centros que ya han optado por hacerlo. Socialización rica. Las competencias, decía ayer el compañero Fernando Bringa, no se aprenden para la escuela. Las competencias son para la vida. Pues entonces tendremos que articular actividades y tareas que nos lleven a la vida. Es decir, que nos lleven, por un lado, fuera de la escuela. Por ejemplo, las propuestas de etnografía en el agua, etnografía en el aula. ¿Cómo llega el pescado desde el mar hasta mi plato? Bueno, pues eso habrá que visitar la lonja, o habrá que hablar con pescadores, o habrá que ver cómo se vende el pescado en el mercado, o cómo se hace el pan. Eso hay que salir de la escuela, hay que hacer etnografía en la calle. O también hay que traer la calle a la escuela, comunidad de aprendizaje, que es un concepto muy potente y que ya bien saben ustedes que se está extendiendo como la pólvora. Y después también hay que hacer socialización rica, tenemos que participar en distintos contextos sociales y culturales dentro del aula. Y hacer una socialización rica en el aula se llama trabajo cooperativo. El trabajo cooperativo no es nada más que trabajo en grupo. Pero al menos yo he tenido tremendas y malas experiencias de trabajo en grupo, hasta que empecé a leer y empecé a hablar con compañeros que sabían más que yo, con compañeras que habían utilizado formas distintas de trabajar. Y me dijeron, no, es que no es trabajar en grupo, no es decir, poneros juntos en aquella mesa y bendito seáis. Es hacer una estructura muy cuidadosa, bien planeada, fácil de aprender, pero bien cuidadosa, para que todo funcione, para que haya interacción, para que haya intercambio, para que haya responsabilidad personal, para que nadie se esconda detrás del grupo y de sus líderes. El trabajo cooperativo son técnicas de profesoras, de profesores, técnicas de los maestros y las maestras, que están ahí para aprenderse de manera bastante sencilla, además. Me da mucha vergüenza hablar de las TIC en el aula, porque he estado escuchando a los compañeros de SUANCE hablar de la web 2.0 y lo que me gustaría hacer es darle el micrófono otra vez durante 10 minutos para que nos vuelvan a contar el proyecto. Yo solo voy a decirles cuáles son mis razones para utilizar las TIC en el aula. La primera razón es que adquirir destreza, competencia en el uso de las TIC es un fin en sí mismo.
Competencia digital y tratamiento de la información. Bueno, desde ese punto de vista no se puede uno plantear si utiliza las TIC o no, si está contra las TIC o no. Sería tan absurdo como pensar que uno puede estar contra la competencia en comunicación lingüística o el razonamiento matemático. Las TIC no son una opción, como decíamos antes con la escuela inclusiva, son parte de nuestra responsabilidad. Pero además una responsabilidad dulce, porque las TIC, en relación con la enseñanza y el aprendizaje de la lengua, permiten hacer cosas increíbles. Un aprendizaje constructivista. Esto suena muy bien cuando uno le dice una ponencia, dicho sea de paso. Aprendizaje constructivista, parece que le da a uno categoría. Sí, permite hacer un aprendizaje constructivista en el que todo se va enlazando con todo, en el que partimos de la experiencia del estudiante y no de presupuestos que no están en la realidad. Es un aprendizaje centrado en el estudiante, es un aprendizaje en el que se utilizan las destrezas comunicativas de manera integrada. Escucho para poder hablar, leo para poder escribir, escribo para poder contártelo oralmente. Es un aprendizaje en el que podemos disponer de recursos, de actividades multinivel. ¿Eso cómo lo hacemos si estamos nosotros y enfrente 25 personas que nos miran con cierta cara de ansiedad? Necesitamos aliados y las TIC son uno de nuestros aliados. Y además Internet puede ser fuente de texto auténtico, de texto real. Y no solo de texto en las lenguas del currículo, sino texto en las lenguas de los estudiantes. Es decir, si yo tengo un estudiante que habla rumano y le quiero explicar el átomo, yo me voy a la Wikipedia, busco átomo y después le digo que me dé el texto en rumano. Y me fío de la Wikipedia. Y utilizo Google para buscar textos en las lenguas de los estudiantes. Porque vamos a ir incorporando esas lenguas también a nuestra forma de trabajar. Ahora hablaremos de ello. Las TIC además nos permite hacer cosas impensables hasta hace muy poquito tiempo. Trabajo cooperativo en torno a wikis, podcasts, videocast, blogs, plataformas de enseñanza virtual, Moodle, Ilias, Knowledge Forum, plataformas de mensajería instantánea. Qué bonito el e-twinning a través de la red. Y sobre todo, lo más interesante de las TIC es lo que nos queda por ver. Yo todavía recuerdo a mi abuelo diciendo, hay que ver esto de la televisión, qué cosa tan fantástica cuando se aprieta el botón y sale el 1, 2, 3. Es impredecible lo que vamos a ver, vamos hacia caminos insondables de trabajo cooperativo a través de la red. Eso es también muy, muy interesante. Enfoque plurilingüe. Los estudiantes, todos los estudiantes, hablan una lengua. A veces la lengua de la escuela, a veces no es la lengua de la escuela, pero en todo caso es su lengua. Y los estudiantes nos dicen en la investigación que les apetecería oír su lengua en la escuela, que les apetecería poder leer un texto en su lengua en la escuela. Y además tenemos muchos precedentes, tenemos muchas sugerencias, ejemplificaciones que nos dicen que se puede hacer. Lo que no se puede hacer es mañana. Es decir, si ustedes quedan convencidos por lo que yo buenamente pueda decir y mañana dicen mañana enfoque plurilingüe en bachillerato, a lo mejor no sale bien. Digo a lo mejor, ¿eh? Lo que sí podemos es plantearnos que el enfoque plurilingüe es un objetivo a medio plazo o a largo plazo, en el que tenemos que empezar a trabajar, y probablemente por infantil, que dicho sea de paso es por donde entra la innovación educativa en España, por educación infantil. Somos muy ordenados. Empezamos por abajo y llegamos por lo menos hasta primer ciclo de primaria. Bueno, depende también del caso. ¿Qué quiero decir por enfoque plurilingüe ordenado? Quiero decir que en educación infantil pueden empezar a trabajar con las lenguas de los estudiantes y con la diversidad de las lenguas, pero a lo mejor solo en relación con las actitudes. Es decir, vamos a crear en infantil un pozo actitudinal, una base actitudinal satisfactoria, una base actitudinal sana, una base actitudinal que acepta la diversidad. Es esa línea continua, porque esa misma base actitudinal vamos a continuarla en primaria y en secundaria. En primaria vamos a trabajar las actitudes, pero vamos a incorporar socialización. Vamos a permitirles que ellos vayan realizando sus pequeños proyectos, no tanto por conocer el átomo en rumano, sino a lo mejor por conocer quién es el otro compañero, de dónde viene, quiénes son sus padres, dónde están sus padres y dónde está su ciudad natal. Vamos a jugar a socializarnos en muchas lenguas, en las lenguas de los estudiantes. Y cuando hayamos recorrido ese camino que hoy no hemos recorrido, podríamos llegar en secundaria a trabajar con contenido, de forma natural. Y ustedes dirán, claro, es que hacer ese cuadro es fácil.
Le metes, le pones el gráfico. Pero es que tenemos muchas experiencias, por ejemplo, en infantil, de acercamiento lúdico a las lenguas y a sus hablantes, con cosas muy sencillitas. Aprender a pronunciar el nombre de todos los estudiantes, crear un entorno lingüístico rico, juegos, canciones, actividades muy sencillas. Hay en concreto dos grandes proyectos europeos en los que España estuvo incluida, proyecto EFLAN y proyecto YALIN, que muchos de ustedes conocen, que proporcionan simplemente bancos de actividades. En educación primaria, recitales de poesía en las lenguas de los estudiantes, talleres de lengua para y por los estudiantes. Visiten la web Las Lenguas del Mundo, donde verán un instituto que permite a sus estudiantes enseñar a los compañeros y a las compañeras las lenguas que ellos hablan. Y montan talleres de los estudiantes, hechos por los estudiantes. Y no pasa nada. No se vino abajo el instituto. Proyectos lingüísticos de alcance medio. Y cuando hayamos recorrido ese camino, podríamos ir a la utilización de textos en la L1 de los estudiantes. Podríamos ir hacia asignaturas optativas en la L1 de los estudiantes. Hay países europeos que lo permiten y no les ha ocurrido nada. En realidad, bastantes países europeos que lo permiten. Proyectos de currículo integrado plurilingüe. Este es un camino por recorrer, pero es un camino que va a hacer que desarrollemos nuestra competencia en comunicación lingüística de manera todavía no explorada. Y también tenemos que revisar la evaluación. Entre nuestros mecanismos de enseñanza está la evaluación. La evaluación no es algo diferente a la evaluación. A mí me gusta chinchar en mi facultad y chinchar cuando estoy trabajando en los CEP o en los CIEF, ya saben ustedes a qué me refiero. Y decirle a los compañeros, cuando hagas una programación no pongas evaluación. No pongas un epígrafe evaluación. Si lo pones es que estás pensando que la evaluación es algo distinto a lo que haces en el aula. No lo pongas, porque si lo pones vas a acabar poniéndome un examen. ¿Y cuál es el problema? El problema es que los exámenes, las pruebas de lápiz y papel, son menos eficaces y menos justas para medir competencias que otro tipo de mecanismos de recogida de datos. Es decir, si PISA tiene lo mejor de cada casa, la gente más lista de Europa y más dinero que yo, ¿por qué no son capaces de medir la autonomía e iniciativa personal? O el aprender a aprender. Pues porque no se puede. Necesitamos diversidad de mecanismos de recogida de datos. Y algunos son más eficaces que otros. El examen, en realidad, la prueba de lápiz y papel es poco eficaz. Y sobre todo en el aula. Pues diversifiquemos. Y diversifiquemos siendo conscientes de una pirámide parecida a esta. Hagan ustedes la que mejor les convenga, con la que estén de acuerdo. Yo creo que el examen o la revisión del cuaderno es menos eficaz y menos justo. Sobre todo para hablantes de otras lenguas que debate, registro anecdótico o el trabajo en equipo con observación. Pero eso también es menos eficaz que la entrevista, el diario en clase, las grabaciones en audio o en vídeo, la observación sistemática con hojas de observación en el aula. Y todo eso recogido en portafolio. Si además la Administración está loca porque utilicemos el portfolio europeo de las lenguas, pues vamos a darle gusto a la Administración y así cambian el nombre del centro del profesorado. El portafolio es un mecanismo de evaluación que se utiliza de manera natural en infantil. Hace poco tuve una experiencia muy satisfactoria para mí con asesores de una comunidad autónoma, todos los asesores de una comunidad autónoma del ámbito lingüístico, y les pregunté, ¿cómo evaluabais cuando estabas en clase? Y me dijeron, con muchos métodos de evaluación, gran diversidad. Cuando me dijeron la verdad, en realidad los de secundaria evaluaban con un examen, los de primaria dependiendo del ciclo, y los de infantil con portafolio. Y cuando intentamos averiguar las causas de por qué tenía que ser así, pues simplemente es que en la cultura de enseñanza de secundaria no existe el portafolio. Porque los compañeros de secundaria no tenían muy claro cómo evaluar por portafolio. Yo les preguntaba, ¿pero por dónde empezamos? No sé, ¿comprando la carpeta? No está en la cultura de enseñanza. Eso no es culpa de las compañeras y compañeros de secundaria. Es nuestra cultura de enseñanza, pero habrá que irla modificando. Si estamos en un entorno de enseñanza basada en competencias. Todo el currículum, toda la escuela. Si toda la escuela va a trabajar por el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, tendrá que declararlo, tendrá que planificarlo. Proyecto lingüístico de centro, dentro de nuestro proyecto educativo de centro, acompañado por su programación general anual y con incidencia en los mecanismos de organización y funcionamiento, incluso si me piden el plan, el programa de gestión. Pero ahí debe estar el proyecto lingüístico de centro, donde nos preguntemos cosas sencillas.
Seguro que ustedes imaginan preguntas mucho más interesantes. Yo pensé, bueno, ahí habrá que decir, ¿para qué sirven las lenguas? Y yo creo que muchos centros seguro que dicen concepción instrumental de las lenguas. Las lenguas sirven para comunicarse, para que nos comuniquemos. Estupendo. ¿Qué lenguas se hablan en la escuela? Estudiemos la tipología lingüística que hay en la escuela. ¿En nuestra escuela solo existe una lengua o hay diversidad? Declarémoslo, estudiémoslo, seamos conscientes de ello. Y una vez que sabemos qué lenguas se hablan, pues qué lenguas se enseñan en la escuela. ¿A través de qué lenguas se van a enseñar? ¿Cómo vamos a acceder a las áreas curriculares? Tendremos que pensar cómo se introducen, en qué momento, en qué grado, con qué mecanismo. Y por último, cómo se enseñan las lenguas en la escuela. ¿Vamos a adoptar alguna de estas propuestas? ¿Tenemos nuestras propias propuestas? ¿Tenemos una tradición de cómo se trabaja la lengua en nuestro centro? Si tenemos un proyecto lingüístico de centro, quizás podemos decirle a las compañeras y compañeros en secundaria, mira que cuando tú enseñas matemáticas no lo haces por algún tipo de transmisión del pensamiento, lo haces con la lengua, con perdón, lo haces a través de mecanismos lingüísticos, lo haces con sujetos, verbos, lo haces utilizando el idioma. Y aquí lo ponemos en nuestro proyecto lingüístico de centro. Y empecemos a tomar conciencia de la competencia en comunicación lingüística es nuestra puerta de acceso al conocimiento. Hay otras, está la imagen, está el movimiento, pero nuestro idioma, el idioma, los idiomas son la gran puerta de acceso al conocimiento. Bueno, como pueden ustedes ver, es una propuesta que está inspirada en el trabajo de Uri Ruiz Vicandi, la conocen bien. Y hay otros elementos que pueden aparecer en ese proyecto lingüístico de centro, como es mi plan de acogida. No piensen en un plan de acogida para alumnos de origen extranjero. Es un plan de acogida para estudiantes. Vengan de donde vengan. Si vienen de Extremadura, perfecto. Si vienen de Cádiz, perfecto. Si vienen de Marruecos, perfecto. Si vienen de Nigeria, también. Es un plan de acogida para los estudiantes. Y como dice un buen amigo mío, piensen también, pero no lo pongan, el plan de acogida para profesores. Para que cuando llegue la compañera interina o el compañero interino, sepa cómo se trabaja en este centro. Aquí tenemos una cultura de enseñanza, pero en vez de estar implícita en el aire y tardas 2 años en pillarla, yo te la voy a contar. Un plan de acogida de profesorado. Y también cuál es mi plan de acción tutorial. Y también cómo se incorpora los contenidos de vertiente intercultural al currículo. ¿O vamos a seguir hablando del descubrimiento de América? ¿Vamos algún día a empezar a incorporar la existencia de otros pueblos en el mundo, además de los que queremos resaltar? Bueno, pues también tendremos que considerarlo en nuestro proyecto educativo. Los mecanismos de incorporación, los mecanismos de atención al alumnado de incorporación tardía, sean extranjeros o no. O el plan de formación permanente en educación lingüística y educación intercultural. Yo no suelo distinguir entre educación lingüística y educación intercultural, pero para que esté más claro aquí sí lo he hecho. Va todo unido. Es decir, tendremos que decir, en este proceso constante en el que estamos las profesoras y los profesores, pues cómo queremos llevarlo a cabo. Plan de formación permanente. Toda la familia. Pero como no está aquí la familia, no me refiero a sus familias, que estarán también en casa, sino la familia como concepto, no les digo cómo tiene que actuar la familia. Voy a reflexionar acerca de cómo tenemos que actuar nosotros. Las quejas sobre la familia es como las quejas sobre la administración. La administración no tiene cuerpo. Entonces uno habla con quien sea la administración y siempre parece que es otro el que es responsable. La familia también. Entonces yo lo que quiero es hacerme preguntas sobre la familia. Primera, ¿es la escuela un entorno cercano a la familia? ¿Es algo cercano? ¿Tenemos, por ejemplo, los centros y su biblioteca a la disposición de la familia? ¿O estamos trabajando con la interpretación o la traducción o la mediación hacia la familia de origen extranjero? Porque si yo, que hablo castellano y bastante defectuosamente, voy a un país donde no se hable castellano, me gustaría mucho, mucho, mucho que algo para mí tan valioso como la educación de mi hijo me la explicara alguien como fuera, pero cercano al castellano. Me apetecería mucho que alguien me hablara y yo pudiera comprenderlo. Bueno, pues tendríamos que pensar si la familia siente la escuela como algo cercano. Y en la escuela no solo algo cercano, sino un servicio para la familia. Ya conocen ustedes, pues por ejemplo, experiencias de enseñanza de la lengua a familiares de los estudiantes en el centro. Normalmente exitosas, normalmente satisfactorias, son experiencias muy positivas.
O, por ejemplo, ¿está la escuela abierta a la familia de verdad? Es decir, ¿les damos la información que se merecen? ¿Los incorporamos no solo a través de órganos propios de la escuela que a veces funcionan, a veces no, sino, por ejemplo, a la enseñanza, como se está haciendo en comunidades de aprendizaje? Y no pasa nada. O sí pasa, que funcionamos mucho mejor, porque está ahí la familia y se siente implicada, y entonces después podemos pedir responsabilidades, podríamos decir. Toda la comunidad. Y ya vamos acabando. Por ejemplo, estar en contacto con la comunidad nos permite percibir las distintas variedades de la lengua con la que trabajemos. Pues, por ejemplo, si yo enseño inglés, ¿no sería interesante ver las variedades del inglés si trabajo en la Costa del Sol? Pues vamos a ver hoy un hablante, una persona angloparlante del sur de Inglaterra y después alguien de Gales y después, bueno, tengo que tirar de la comunidad. O, por ejemplo, ¿y si la comunidad me sirviera para la mediación con la familia? Porque a lo mejor en este momento la administración no me puede enviar un mediador, pero alguien de la comunidad o una organización de la comunidad me permite mediar o incluso ayudarme en el aula, como ayudantes lingüísticos. Si en los centros bilingües, al menos en mi comunidad, tenemos estudiantes Erasmus que están colaborando con nosotros para enseñar inglés, francés o alemán, ¿por qué no podemos tener ayudantes lingüísticos para trabajar con niños en rumano, en búlgaro, en wolof o en panjabi? Toda la sociedad. Como en el fondo cuando dice sociedad es administración, solo dos cosas. Bueno, tenemos que aumentar la inversión en centros bilingües. ¿Por qué? Porque está sirviendo de revolución, está sirviendo de renovación de los mecanismos de enseñanza de las lenguas. Y poco a poco tendremos que incrementar la inversión, no solo económica, sino incluso ideológica, de pensamiento, de experiencia, en centros plurilingües. Porque vamos hacia lo plurilingüe, no hacia lo bilingüe. Está bien aprender inglés, y aprender francés, y alemán, y aprender lenguas, porque así es el mundo hoy. Si no, ya veremos en el 10º Congreso, cuando dediquemos un espacio al aprendizaje del chino en la escuela. Ya lo veremos en el 10º Congreso. ¿Qué tipo de individuo queremos educar entonces con este tipo de escuela inclusiva? Bueno, pues queremos personas competentes. Esto es una respuesta fácil. ¿No les dan ganas de preguntar cosas como esta? Pero mira, esto de las competencias, esto no es un rollillo. Esto es una moda, ¿no? Que está algún pedagogo que ha aprendido a hablar inglés y que se habrá leído algún librillo así rarillo. Bueno, hay que decir con mucha claridad que no, que las competencias han venido para quedarse, que ya estaban mucho antes de que nosotros las incorporáramos, que a principios del año 2000 Eurídice preguntó a nuestro país, ¿qué estáis haciendo en relación con las competencias? Y nosotros dijimos, básicamente nada, pero para el 2006 las incorporamos. Es decir, las competencias no es una moda. Las competencias llevan mucho tiempo en el mercado de la educación. En todo caso, si es una moda, hemos llegado un poquito tarde. Aquí no han funcionado los canales de transmisión. No es una moda, han venido para quedarse. Y yo, personalmente, estoy contento de que hayan venido y de que estén para quedarse, porque creo que tienen potencial de transformación y de renovación. Otra vez mi heterónimo. Pero esto se puede hacer. Yo es que me chincho mucho a mí mismo, pregunto, pero tío, no engañe al personal, que son gente cariñosa. Pero esto se puede hacer, esto de trabajar por competencias, esto de incorporar las competencias así a bote pronto. Pequeña sección. ¿Cómo trabajar por competencias? Y en particular la competencia en comunicación lingüística. Hay 3 enfoques. Enfoque light, llamar de la editorial y que nos envíe los libros rápidos. Es un enfoque. Ocultar que eso lo hacemos es una tontería. Pero pensemos si eso sirve para algo. Algunas editoriales pues, han hecho una labor de reflexión muy potente. Algunas otras han cambiado el título del libro o han incorporado un epígrafe a la programación que ya existía. Si estamos haciendo el enfoque light, tenemos que revisar si ese enfoque light nos conduce a algún lado. Por encima, y digo por encima porque creo que es mejor, hay un enfoque unipersonal o de pequeño grupo. Ponerle nombres así a las cosas te hace parecer muy académico. En realidad, ¿qué es lo que quiere decir? Pues que yo soy una compañera que ha asistido a un curso en el FIEP y me ha convencido este experto, esta experta en competencias. Voy a probarlo. Voy a probar lo que me está diciendo. Bueno, esto me parece bien. Yo creo que tiene mérito.
Creo que tiene mérito. Creo que podríamos caminar por ahí. Se podría trabajar por competencia uno a uno, en pequeñitos grupos, en pequeños grupos. Pero, bueno, sabemos que las competencias no son un enfoque para individuos. Las competencias son del ámbito del centro. Porque además, la normativa afecta a todo el mundo. Que a veces que parece que la normativa solo afecta si te la lees. Si no te la lees, pues no me preocupa. Las competencias podemos ayudar a nuestros estudiantes que desarrollen sus competencias mucho mejor si trabajamos en equipo que si trabajamos como francotiradores. Como equipo, podríamos trabajar desde la programación, desde los proyectos educativos del centro. Podríamos trabajar desde nuestras aulas. Podríamos trabajar desde las medidas de organización y funcionamiento. Yo, para no aburrirles, solo voy a hablar un poquito del trabajo en el aula. Solo un poquito. Ya le han dicho gente que habla mucho mejor que yo y que sabe mucho más que yo, que las competencias afectan a todas las áreas y que todas las áreas, en cierta medida, necesitan y contribuyen a las competencias. Y que cada área de conocimiento debe plantearse su contribución. Además, tiene sugerencias en la normativa, decretos de enseñanzas mínimas. Bueno, pues yo le planteo la siguiente situación. Imagínense ustedes que acaban de concederle un traslado que llevaba esperando durante años. Usted sabe que en ese centro la enseñanza basada en competencias es primordial y es necesario, muy urgente, que ustedes se incorporen. Solo puede guardar en la maleta lo imprescindible. Es decir, una camisa, un pantalón, unos zapatos, iba a poner una muda, porque eso es lo que me dice mi madre. Pero después pensé que como esto es un congreso que se ve por internet y tal, no debo decir este tipo de cosas, ¿no? Entonces, una camisa, un pantalón, unos zapatos y 1/3 de la descripción de su asignatura según los decretos de enseñanzas mínimas. Solo 1/3. Entonces tienen que elegir los objetivos, los contenidos, los criterios de evaluación. ¿Qué eligen? Podemos hacer otra vez pequeños grupos, pero como se puede enfadar la Universidad de Cantabria, lo podríamos hacer a mano alzada. ¿Quién se llevaría los objetivos? En principio, 3 compañeras allí que han sido las únicas que se han atrevido a levantar la mano. La parte de adelante, que está reservada a la organización, me mira estupefacta. Vosotras, gracias por levantar la mano. Vamos a quedar que 3 personas de Cantabria se llevarían los objetivos. ¿Quién se llevaría los contenidos? Un compañero. Gracias. Compañero, compañera, sí, te veo muy mal. Gracias. Gracias porque imagínate que ahora yo digo que hay que trabajar con los contenidos. La hemos liado, ¿eh? ¿Quién se llevaría los criterios de evaluación? En este caso, incluso la organización ha levantado la mano. Es decir, todos los que estáis más allá de la segunda fila, oído al parche que la organización cree que sí, criterios de evaluación. Efectivamente, la respuesta son los criterios de evaluación. Esto simplifica mucho nuestro trabajo. Podéis tirar 2/3 de la normativa, objetivo y contenido, y solo trabajar con los criterios de evaluación. Mi propuesta es que los criterios de evaluación, además, son la mejor forma de acceder a las competencias, por 2 razones. 1, porque en los criterios de evaluación de cada una de vuestras materias están contenidas las competencias. Si trabajáis con los contenidos, a lo mejor nos despistamos. Si trabajamos con los objetivos, a lo mejor caminamos carreteras paralelas, pero con los criterios de evaluación vamos por la autopista, la buena. Y además, en los criterios de evaluación no hay capacidades. Yo nunca he sabido lo que son las capacidades. Es una cosa, esto tampoco se debe decir si quieres que te inviten más al Congreso de Educación. Pero es muy difícil para mí pensar en términos de capacidades. No, yo leo los criterios de evaluación como tareas, como actividades para el aula, cosas que tenemos que hacer cuando estamos trabajando. Estas 2 cosas. 1, que en los criterios de evaluación están las competencias y todas. Y 2, que los criterios de evaluación no son capacidades, sino son actividades. ¿Se lo creen ustedes? Vamos a hacer una cosa, esto es muy sencillo. Pueden ustedes hacer movimientos ascendentes y descendentes de la cabeza u horizontales. ¿Se lo creen ustedes? Bien. Son ustedes muy crédulos. Yo, por si acaso, esto ustedes no lo pueden leer. Quiero decir porque el tamaño de letra es muy pequeñito, pero no tenía forma de hacerlo. Primer ciclo de primaria, conocimiento del miedo. Esos son los criterios de evaluación.
léanlos durante un segundo. Si la inspección ya los conoce, no hace falta que lo lea. ¿Vale? Piensen, a ver si hay una competencia que no está. O piensen, en este criterio, ¿cuántas competencias hay? Por ejemplo, esto es conocimiento del medio. Y el primero es poner ejemplos. ¿Poner ejemplos será algo lingüístico o no será algo lingüístico? Y después dice, de elementos y recursos fundamentales del medio físico, sol, agua, aire y su relación con la vida de las personas, tomando conciencia de la necesidad de su uso responsable. ¿Esto será competencia social y ciudadana? E incluso autonomía e iniciativa personal cuando tú decides, algo tendré que hacer. Podríamos seguir jugando, podríamos seguir jugando. Ayer me dieron la oportunidad de ir al FIP de Santander a jugar. Y le di a las compañeras y a los compañeros los criterios de evaluación de primer ciclo de primaria y de secundaria. Y les dije, vamos a buscar competencias. Si falta alguna, llamamos al MEC. Están ahí, están ahí. No piensen, ¿cómo puedo yo, que soy de matemática, hablar de competencia en comunicación lingüística? Léete los reales decretos, léete los decretos, busca los criterios de evaluación. Por si no, por si ustedes creen de, hombre, esto en primaria, cualquiera, pero vamos a ver secundaria. También lo he hecho para que no puedan leerlo y así no contradecirme. Por ejemplo, no pensemos ahora en la pregunta de si están las competencias o no. Pensemos en, ¿son estas actividades para el aula? Uno empieza a leer y dice no, porque dice identificar los principales agentes e instituciones económicas. Identificar es un proceso cognitivo. Y después sigue uno leyendo y dice, así como las funciones que desempeñan en el marco de una economía, cada vez más interdependiente. Y ahora dice, y aplicar este conocimiento al análisis y valoración de algunas realidades económicas actuales. ¿Cómo lo leo yo, que soy un poco raro? Tengo que meterme en el aula a aplicar la identificación de los agentes e instituciones económicas para el análisis y la valoración de algunas realidades económicas. Es decir, tengo que montar actividades de aplicación de esa identificación, de ese conocimiento. Los criterios no tratan de conocimiento en el vacío, tratan de sus aplicaciones, de sus usos, y nos dicen qué actividades tenemos que montar. Pero los criterios tienen detrás una pequeña clasificación. Esta clasificación que yo les presento no es la verdad, no es el resultado de es una propuesta. Esta clasificación es subjetiva. Ustedes podrán coger un criterio y decir, es flexible. Y otro compañero, otra compañera dirá, no, es rígido. Me parece bien, porque realmente las ciencias humanas son así, el resultado de una argumentación, de un convencimiento. Vamos a ver esta clasificación. Yo les propongo que piensen si es verdad que existen criterios de evaluación rígidos y flexibles, curriculares y de aplicación social, de saber y de saber hacer. Un poner. Conocer los órganos de los sentidos y explicar la misión integradora de los sistemas nerviosos y endocrinos. Ciencias naturales. Estamos, si no recuerdo mal, en segundo de la ESO. Yo, en clase de lengua, nunca he hablado, y lo admito, del sistema endocrino. Es un defecto que tengo. Este es un criterio de evaluación rígido. Yo lo leo y no crean ustedes que veo cómo hacer currículum integrado con este criterio. No lo veo. Yo, a lo mejor alguno de ustedes que sea de ciencias naturales me dice, sí, hombre, sí, si es que tú no sabes qué es el sistema endocrino. Vamos a verlo. Vale, vale. Pero por contra, este criterio, utilizar fuentes diversas, gráficos, croquis, mapas temáticos, bases de datos, etcétera, para obtener, relacionar y procesar información sobre hechos sociales, de las ciencias sociales, lo veo muy flexible. Si yo quito ciencias sociales de esta ventanita, podría ser incluso de otras áreas. Pero es que, aunque sea de ciencias sociales, lo puedo aplicar en otras áreas. Pues porque hay ciertos aspectos de la biología humana pues se podrían contemplar desde la perspectiva de los croquis, los gráficos, los mapas, distribución de enfermedades, etcétera, etcétera. La enfermedad como hecho social. Es decir, hay criterios muy rígidos que a mí no me permiten hacer currículum integrado y hay criterios de evaluación que son más flexibles, que me permiten navegar para hacer currículum integrado. Hay criterios de evaluación que son curriculares. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves o fragmentos, atendiendo a la presencia de ciertos temas recurrentes, al valor simbólico del lenguaje poético y a la evolución de los géneros, de las formas literarias y de los estilos. Yo he intentado con mucha frecuencia sacar este tema de conversación con mis amigos mientras vemos el fútbol y se niegan a hablar de esto. Estoy pensando cambiar de amigos, porque
son criterios de evaluación curriculares. Es decir, uno no va hablando sobre los géneros literarios por la calle. Bueno, hay gente que sí, pero... Por contra, los hay de aplicación social. Extraer y contrastar informaciones concretas e identificar el propósito en los textos escritos más usados para actuar como miembro de la sociedad. La misma materia. Lengua y literatura española. Este lo veo, evidentemente, de aplicación social. Es decir, yo voy a un servicio de la administración y necesito, pues, sacar de ahí la información, contrastarla con lo que me está diciendo otra persona, etcétera, etcétera. Hay criterios de evaluación que son del saber. Son esos clásicos conocer. Conocer los aspectos básicos de la reproducción humana y describir los acontecimientos fundamentales de la fecundación, embarazo y parto. Esto es de saber. En principio no debe ser de saber hacer. En la clase me refiero. En principio. Por contra, elaborar, almacenar y recuperar documentos en soporte electrónico que incorporen información textual y gráfica, yo lo veo como de saber hacer. Ustedes pueden verlo de manera diferente. Esa es la gracia, que tenemos que sentarnos y hablarlo. Tenemos que dialogar. Yo lo veo de saber hacer. Hombre, se puede hacer teoría del documento, pero tampoco es necesario para este criterio de evaluación. Los criterios de evaluación, de manera, yo diría que espontánea o natural, se relacionan con tipos distintos de actividad en el aula. Entonces, bueno, pues lo rígido, curricular o de saber, pues parece que se relaciona más con actividades de área, de carácter educativo, de conocimiento. Mientras que los flexibles, de aplicación social o de saber hacer, parece que tiran más hacia tareas integradas, de currículo integrado, de acción social o de competencia. El problema es que si hemos creído todo lo que nos han dicho en estos 3 días, si las competencias básicas implican, según nos han dicho, la habilidad de satisfacer demandas complejas, esa fue una de las definiciones que escuchamos ayer, proyectos de SECO, y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada, lograr una acción eficaz, o enfrentarse a problemas propios del escenario social en el que uno se desenvuelve, si esto es verdad, y además sabemos que un conocimiento lleva a la competencia cuando nos habilita para resolver un problema, con Izabala, desde la didáctica de las matemáticas, o que lo más importante, esto a mí me dio un shock cuando lo leí, que lo más importante no es lo que el docente dice en el aula, ni la información que pone a disposición de sus estudiantes. Lo más importante es lo que consigue que sus estudiantes hagan. Por eso yo quería hacer grupos de 5 con ustedes. Porque lo importante es lo que ustedes después de esto sean capaces de hacer. Si todo esto que nos han dicho en estos días es verdad, entonces trabajar por competencia significa proponer situaciones complejas para hacer una acción eficaz y responder de manera satisfactoria. Necesitamos tareas integradas. Es decir, de esos 2 tipos de tareas a los que nos dirigen los criterios de evaluación, que eran estas, las de arriba son necesarias, están bien, deben estar, trabajan sobre el conocimiento, pero las de abajo nos llevan a la competencia. Bueno, pues yo lo que les propongo es que si ustedes en su materia detectan muchos criterios de evaluación rígidos, curriculares o de saber, hay un mecanismo para convertirlos en flexibles de aplicación o de saber hacer. Es decir, hay un mecanismo para pasar de las tareas de arriba a las tareas de abajo, que es el trabajo en equipo. Coja usted uno de sus criterios de evaluación rígidos y busque, por ejemplo, a la gente de lengua, porque muchos de los criterios de evaluación de lengua son flexibles. O a la gente de tecnología, muchos de sus criterios de evaluación son flexibles. O otro criterio de evaluación de su propia área. Es decir, trabajemos con los criterios de evaluación de una manera inteligente, modificándolo, concretándolo para llegar a tareas integradas de aplicación social de competencia. Un ejemplo muy rápido. Primer criterio de evaluación de primero de la ESO, Ciencias Naturales. Dice interpretar algunos fenómenos naturales mediante la elaboración de modelos sencillos y representaciones a escala del sistema solar y de los movimientos relativos entre la Luna, la Tierra y el Sol. Cuando yo lo leí pensé, esto es rígido, yo no sé cómo trabajo con esto. ¿Cómo trabajo con esto? Busqué vínculos y pensé, vamos a ver, ya tengo ciencias naturales, pero ¿y ciencias sociales? ¿Qué me pide? Y descubrí que me pide realizar una lectura comprensiva de fuentes de información escrita de contenido geográfico o histórico y comunicar la información obtenida de forma correcta por escrito. Educación plástica y visual, perdón.
Representar objetos e ideas de forma bi o tridimensional. Y después miré informática, crear, editar, capturar, editar y montar fragmentos de vídeo. Y busqué lengua castellana, evidentemente. Narrar, exponer y resumir una experiencia. Lengua extranjera, reconocer la idea general y extraer información de los textos. Matemáticas, resolver problemas con la utilización de las 4 operaciones con números enteros, decimales y fraccionarios. Tecnología, realizar un plan de trabajo. E incluso historia y cultura de las religiones. Y entonces vi claro qué es lo que me quería decir el primer criterio de evaluación de ciencias naturales. No quería que yo interpretara el sistema solar. Quería primero que en el aula lo hiciera. Claro, haz un modelo a escala del sistema solar, me está diciendo el criterio de evaluación. No utilices directamente el mapa que te está dando tu editorial. Constrúyelo. Puede ser un cartel, pero puedes llamar a la compañera o al compañero de educación plástica y hacerlo tridimensional. Y trabajar con los materiales. Y el compañero de informática te puede ayudar capturando, grabando todo el proceso de trabajo. Y el compañero de tecnología te puede ayudar haciendo el plan de trabajo. Es decir, que podemos trabajar saltándonos esas barreras que hemos construido en relación con el conocimiento, en relación con las áreas. Y los criterios de evaluación ya nos han abierto las puertas. En resumen, es una diapositiva que siempre pongo justo a la mitad de la presentación. Porque si alguien, lógicamente, ha descolgado, le da mucha vida. ¿De acuerdo? En resumen, otra vez aquí mi heterónimo, ¿cuál es tu propuesta? La propuesta es construir una sociedad mejor a través de la escuela inclusiva. Claramente. Lo que pasa es que eso requiere recursos, estrategias, mecanismos, decisiones técnicas, educativas y también políticas. Segunda propuesta, ayudar a que nuestros estudiantes sean competentes, evidentemente. Y tercera, utilizar los criterios de evaluación como puerta de entrada a las competencias y también a la escuela inclusiva. Pero esto se puede hacer. Pues tú sabrás. Es que aquí me quedé parado. Digo, pues tú sabrás, tú decides. Y dice Francisco Inmernón, el cambio lo realiza el profesorado. Si queremos cambiar, debemos crear una comunidad críticamente reflexiva y comprometida con la educación. Yo creo que ustedes no están aquí, a lo mejor sí, pero yo creo que no están aquí por verme a mí. Creo que están aquí, bueno, si alguien está aquí por verme a mí, hombre, que lo diga. Creo que ustedes están aquí porque quieren constituirse comunidad críticamente reflexiva y comprometida con la educación. Para trabajar en las competencias no necesitamos más formación, no necesitamos expertos que vengan a decirnos cómo se hace nuestro trabajo. Necesitamos un proceso distinto, un proceso de capacitación, de tomar conciencia de que somos capaces de hacerlo, de que tenemos competencia para hacerlo. Pero ese proceso no es un proceso de amanecer, es un proceso que va acompañado con la lectura, está acompañado con la reflexión y está acompañado con el debate con los compañeros y las compañeras. A veces en el claustro, a veces en los grupos de trabajo, en los seminarios, en los CIEP. Y posteriormente el diseño de nuestras programaciones, el diseño de nuestras actividades en el aula, capacitación, toma de conciencia de nuestra competencia como profesores, de nuestra competencia como docentes. Por tanto, ¿cómo podemos incorporar las competencias básicas a nuestra cultura de enseñanza? Le pregunté lo mismo a un grupo de compañeras y compañeros y me dijeron, de muchas formas. Ya sabemos que esto no es cuestión de que un experto nos ilumine. Vamos a ver qué podemos hacer. Y dijeron, debates internos en el claustro sobre las ventajas educativas de la competencia. Vamos a convencernos. Si no estamos convencidos, no lo vamos a hacer. Entonces hay que hablarlo. Y dijeron estas compañeras y compañeros, pero mira, que nos ayuden. Formación e información. Porque hay veces en que no es solo tomar conciencia, es que yo soy un emigrante digital. Entonces necesito también algo de formación. No es solo una toma de conciencia. Vale, estupendo. Y también intercambio de experiencias fiables entre los centros. Que venga la gente de Suances, que me lo cuente. Que venga la gente de Vallecas, que me lo cuente. Que venga la gente de Zaragoza, que me lo cuente. Que venga Luis de Mija y que me lo cuente. Y yo lo miro y pienso, eso es su realidad, ahora yo lo voy a llevar a la mía. Y que me lo cuenten. Y yo sé que son fiables. Y también decían, creación de seminarios y que nos ayuden los centros de profesorado. Intervención de la inspección. Aquí hay que hacer una especie de silencio dramático. Compañeras y compañeros que dicen intervención de la inspección. Momento álgido en la historia de la educación.
Querían que fueran las inspectoras y los inspectores a darle mensajes claros, reconfortantes, sobre cómo trabajar por competencias. Impresionante. Jornadas de formación como esta, diseño de materiales, información a las familias. Mira, esto no es solo la escuela, es la comunidad, es la familia, toda la escuela, toda la familia. Elena Martín, que es una profesora a la que yo respeto infinitamente, nos dice: las actuaciones de formación del profesorado enfocadas desde el modelo de formación en centro son la pieza clave para ayudar a los docentes a modificar su práctica a partir de los resultados de la evaluación y a reorganizar la enseñanza y el aprendizaje a partir de las competencias básicas. No sé, ella lo dice, yo me lo creo. Tenemos que ir a grupos de trabajo dentro de nuestros centros a trabajar por competencias. Nosotros en mi pueblito, en Algeciras, hicimos una propuesta al centro de profesorado y estamos trabajando con 5 centros para hacer algo muy sencillo. Y es que acompañamos a los grupos, a los profesores y las profesoras en su centro cuando ellos se están contando a sí mismos qué son las competencias. Es decir, una compañera llega a la primera sesión de trabajo y dice: mira, la competencia en comunicación lingüística he estado leyendo, he estado reflexionando, he estado pensando y entiendo qué es esto. Y creo que podemos hacerla así. Y estamos 2 horas trabajando, pensando sobre competencia en comunicación lingüística. Y yo estoy callado, no soy el experto. Yo puedo introducir una experiencia que vi una vez en Granada. Podéis encontrar, es decir, yo voy adornando a lo mejor un elemento, proponiendo una línea, pero son las compañeras y los compañeros los que se cuentan a sí mismos qué son las competencias. Y en 3 momentos puntuales en el año nos vamos a reunir todos los centros, los 5 centros, una experiencia muy pequeñita, muy humilde, los 5 centros para hablar claramente de cómo va el proyecto y ponernos de acuerdo en cosas especialmente importantes: competencias, plan de centro y programación, competencias y evaluación, compañeras y compañeros que se forman a sí mismos. Bueno, pues aquí se acabó. No es el tiempo de los expertos, ha llegado el tiempo de los docentes. Ahora tenéis que decidir qué queréis hacer y cómo queréis hacerlo. No podemos pensar: no nos han preparado bien en la universidad, si eso ya lo sabemos, para eso está la universidad. Es que en el CEP no me dan recursos, si ya lo sabemos, para eso está el CEP. Ha llegado el momento de que decidamos qué queremos hacer y cómo queremos hacerlo. Y de ponernos a trabajar todos juntos. Ha llegado el momento de los docentes. Gracias. Muchas gracias, Fernando, por tu exposición, en la que, además de algo de contenido, poquillo, eso sí, pero bueno, luego la manera de comunicarlo, la verdad es que es siempre muy, muy agradable. Bien, llega el momento ahora de plantear cualquier cuestión que os resulte de interés frente a los retos, ¿no?, a los desafíos que nos ha lanzado Fernando Trujillo, de plantear cualquier duda, igualmente, cualquier reflexión que queráis hacer al respecto. Cualquier pregunta que queráis hacer, Mercedes estará encantada de responder. Venga. Me pasa la chuleta. Al ataque. Si yo básicamente estoy de acuerdo con vosotras y con vosotros en eso que estáis diciendo. Quizás ahora más íntimamente. No, siempre es el momento es difícil romper el hielo, pero bueno, en todo caso, la verdad es que nos has planteado un itinerario, ¿no?, acerca de si es posible o no trabajar por competencias, cómo se concreta eso en la práctica educativa. Hablamos de lo que hablamos siempre, ¿no?, de objetivos, de contenidos, de criterios de evaluación. Has planteado la importancia de plantear proyectos integrados y yo creo que has resaltado continuamente, no solo de manera implícita, sino también explícita, la importancia del trabajo en equipo, de la reflexión docente. Existen en el centro ya estructuras en las que se puede trabajar en equipo.
¿habéis llevado a cabo alguna experiencia en algún centro educativo, en algún colegio, en algún instituto, en el que se haya llevado a cabo esa reflexión a través de la Comisión de Coordinación Pedagógica, por ejemplo, de los equipos de ciclo? Si nos puedes comentar un poquito. Bueno, esta pregunta que habíamos pactado y que es espontánea. Y primero, dos respuestas, digamos. Primero, en mi pequeño grupo de trabajo de amigas y amigos que estamos haciendo esta cosita en el campo de Gibraltar, dijimos, tenemos que hacer una propuesta a los compañeros y a las compañeras de tal forma que no se reúnan más de lo necesario. Y la hemos reducido a 3 reuniones para empezar en septiembre a trabajar por competencias. Primera reunión, equipos de coordinación pedagógica, equipos de dirección, responsables de departamento. Se establecen las pautas para algo que llamamos la macroprogramación. La macroprogramación es simplemente poner un nombre a algo que ya está. Programación general anual. Solo que es un poco diferente. Me puedo levantar y voy a enseñaros porque me he traído una. Qué casualidad que me hayas preguntado esto. Ahora ustedes creen que es verdad que lo habíamos pactado, pero en realidad no. Me he traído una versión, digamos, limpia de una de nuestras macroprogramaciones. Tercero de la ESO. Criterios de evaluación puestos juntos. Criterios de evaluación reales. Concreción curricular. ¿Y qué es lo que hacemos? Buscar los vínculos. Pero el centro, en una primera reunión, dice, vamos a ver, poneos a hacer esto de esta forma. Así está nuestra propuesta. Segunda reunión, en los departamentos. Porque los departamentos nos pueden gustar o no, pero están ahí y tienen que trabajar. O en los ciclos, en primaria. Se trabaja la programación. Tercera reunión, se buscan los vínculos dentro de esa programación. Punto. A partir de ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? Programación de aulas, definición de actividades. Esta era la propuesta. Y les ha parecido interesante una serie de centros, sobre todo en la provincia de Cádiz, centros de primaria y nuestros 5 centros de secundaria. Y últimamente hemos estado en el CEP de Motril y vamos la semana que viene al CEP de Córdoba y hemos estado en el CEP de Jerez, porque es una propuesta de sentido común, que además es simplemente que los documentos que establecen la normativa se vuelvan operativos. No hay que tener una programación general anual, pues hagámosla. Solo que no sea solo un documento, sino que después tracemos flechas de colores para buscar los vínculos, para establecer esa tarea integrada. Y después ahí se produce un debate, un enriquecimiento mutuo. 3 reuniones. No está mal, solo en 3 reuniones. Evidentemente yo no oculto. Aprovecho tu pregunta para decir que soy consciente de todas las dificultades que tienen las competencias básicas y la competencia en comunicación lingüística. La de la competencia en comunicación lingüística va por 2 líneas. La aceptación y el trabajo plurilingüe, que eso es algo inevitable, y por otro lado la integración con el resto de las áreas. Esas son 2 grandes dificultades. Esos son 2 grandes retos que se enfrentan a dificultades. La mayor parte de esas dificultades son estructurales en nuestro sistema. Por ejemplo, hacemos pruebas de diagnóstico que son por competencia y después tenemos pruebas de acceso a la universidad que son de conocimiento, por ser cariñoso, porque yo soy un tipo cariñoso. Es decir, nuestro sistema tiene incoherencias, no está afinado para las competencias, pero eso no quiere decir que no vaya a estar, e incluso no quiere decir que desde los centros no podamos hacerlo. Cuando he dicho que es la hora de los docentes no era simplemente para ganarme un aplauso más o menos fácil, es simplemente porque es verdad. Es decir, podemos desde los centros hacia arriba resolver algunas de esas incoherencias, de algunos desajustes que tiene el sistema. Pero yo también creo que el sistema los va a ir superando. ¿Más cuestiones que puedan surgir? Sobre el tema concreto de los proyectos integrados, también nos has lanzado cuestiones susceptibles de debate, ¿no?, en torno a la presencia de las lenguas maternas, en torno a la integración de la enseñanza del español como segunda lengua. Un elemento, bueno, pues novedoso, entre comillas. Bueno, en Cantabria somos una comunidad que nos hemos incorporado a este proceso hace un periodo relativamente corto y no cabe duda de que es un reto que tenemos por delante ahora mismo. Sí.
En realidad es que la existencia de algo que se llama competencia en comunicación lingüística es muy interesante. Y tenemos que aplicarla a todo individuo que tenemos por delante. Entonces, la competencia en comunicación lingüística ahora engloba lo que antes llamábamos enseñanza de español o enseñanza de segundas lenguas, español o euskera o catalán o gallego. Es decir, todo está incluido en competencia en comunicación lingüística, pero tenemos que hacer un reajuste. Hay un riesgo evidente y es que empecemos a generar jornadas, formación, textos en competencia en comunicación lingüística que sea la L1, que sea la lengua de la escuela. Eso no está por ningún lado, no es así. No es la lectura que está en el papel. Competencia en comunicación lingüística desborda el ámbito de la lengua de la escuela. Nos referimos a todas las lenguas. Y tenemos que entonces incorporar los procedimientos de enseñanza de lenguas extranjeras, de enseñanza de segundas lenguas, a nuestra práctica. Y además eso va a redundar en un modelo de escuela mucho más organizada, mucho más sana, mucho más ligada a valores, ligada a convivencia, etcétera, etcétera. Qué bonito diálogo tenemos tú y yo. Podríamos seguir. Público, esto sí. Podríamos seguir hablando. Bien. ¿Hay una pregunta? Sí. Buenos días, Fernando. Buenos días. No te había leído ni conocido anteriormente. Y cuando yo vine a este Congreso de Competencias Básicas, después del informe de PISA, dijo, lo tengo claro, vamos a competir con Finlandia, entre comunidades. Yo creí que competencias básicas iba por ahí, pero me lo has aclarado que no es así. Bromas aparte. Has asaltado mucho los criterios de evaluación, pero como desdeñando un poco los contenidos y desdeñando casi absolutamente los objetivos, ¿no? Yo estoy bastante de acuerdo que es importante empezar por ahí, pero con algún objetivos claros, ¿no? Entonces, abogaría que igual que piensen un poco de plantear desde el inicio también los objetivos, no ir a esa parte final que has planteado. Sí, en realidad yo apuesto por los criterios de evaluación, no de forma exclusiva, aunque a veces el tono juguetón de la exposición pueda así hacerlo ver. Los criterios de evaluación están vinculados en la redacción de los textos normativos a los contenidos y a los objetivos. Y si no, tenemos un grave problema. Si no están vinculados, tenemos un problemón. Porque entonces tenemos contenidos que sobran. Y si no, tenemos objetivos que no nos conducen a ningún lado. Creo que no es así. Creo que la redacción es razonablemente buena. A mí me parece razonablemente buena. No, creo que tú sabes que no desdeño objetivos y contenidos que deben estar ahí, son elementos de la programación. Lo que os quería comentar es que nuestra puerta de acceso para ver cómo implementar un concepto nebuloso, vago, difuso, como el de la competencia, puede ser los criterios de evaluación. Eso sería quizá una forma de verbalizarlo más justa con respecto a los elementos del currículo. Respecto a competir con Finlandia es imposible porque ellos comen reno y nosotros no. Nada más. Bien, ¿alguna otra cuestión? Más allá de lo gastronómico. Bueno, pues realmente estamos todos de acuerdo con lo que has planteado, Fernando, con aquel matiz del compañero. Bien, te reiteramos las gracias por acompañarnos en este 5º congreso. A ver si llegamos al 10º, decías, ¿no? Sí, seguro. Y bueno, pues siempre es un placer tenerte con nosotros. Esperamos contar contigo en breve. Muchas gracias. Muchas gracias. Venga. Gracias.